¿Recuerdas el Laserdisc? No, yo tampoco. Había oído hablar de él, pero nunca había visto uno, ya que el formato era extremadamente raro en Europa, hasta que fui a Japón hace unos 5 años. Tiene fama de ser un país del futuro, y sí, hay tecnología por todas partes. Algunas son de vanguardia, pero es igual de probable encontrar máquinas de fax, hornos tostadores, tarjetas perforadas, disquetes y, por supuesto, laserdiscs. En Osaka, la segunda ciudad más grande de Japón, una gigantesca megalópolis de épicos pasos elevados y luces de neón, los laserdiscs aún hoy son fáciles de conseguir. En Dendentown, el paraíso de la electrónica y los otakus de la ciudad, los laserdiscs se alinean en los estantes junto a los VHS y DVD. Estaba allí para trabajar como profesor de inglés, pero en mi tiempo libre deambulaba por los incontables callejones, metros y calles principales. Exploraba, caminaba, bebía sake o nekutsu y comía taco aseguiosa a toda hora. En el distrito de Dendentown, también conocido como Nipponbashi, había mucho que interesaba al turista occidental. Cafés de maíz con jóvenes disfrazadas de sourete sirviendo té en teteras de porcelana fina al son de las delicadas campanillas colocadas en cada mesa. Tiendas de manga y anime de varias plantas con Gundams de 2 metros de altura custodiando las entradas. Recuerdo una extraña puerta sin señalizar, cuyo único letrero exterior era un colorido dibujo de una zanahoria enfadada con brazos musculosos, tacones altos y medias. Nunca crucé esa puerta, y probablemente nunca lo haré. Otra cosa que debes saber sobre Japón en general, y Osaka en particular, es que existe un problema de personas sin hogar. Parece no haber ninguna estructura de apoyo para personas con problemas sociales, desempleo, pobreza o drogodependencia, ni siquiera un intento de eliminarlas. Junto a muchas carreteras, bajo puentes, en isletas de tráfico y en parques urbanos, la gente vive en tiendas de campaña, bivaks y chabolas o cobertizos semipermanentes. Algunos de estos tipos están en un estado lamentable. Una vez vi a un anciano salir descalzo de su cobertizo junto a la carretera, con los dedos y las uñas de los pies tan destrozados que parecían huesos rotos asomando de carne cruda y rechoncha. Otros van bastante bien vestidos, como asalariados en apuros. Incluso Osaka Hokoen, los terrenos del famoso castillo de Osaka, donde Tokugawa derrotó a los Toyotomi en 1615, estableciendo el dominio de 250 años del shogunato Tokugawa, alberga chozas y lonas tendidas entre los cerezos en flor. A pesar de la cantidad de personas sin hogar, es extremadamente raro ver a alguien mendigando, o incluso pidiendo limosna en la calle. Por eso me llamó la atención una noche, mientras paseaba por Nakanoshima-koen, koen significa parque, ver lo que parecía una tienda rudimentaria. Fuera de una pequeña caseta de madera hecha de retazos y metal, tan grande que ni una sola persona podía acostarse, estaba sentado un anciano barbudo con ropa asquerosa. Llevaba bolsas de plástico de un 7-Eleven en los pies y frente a él, sobre una lona cuadrada, había un montón de trastos viejos rebuscados. Miré hacia el otro lado mientras seguía caminando. Era pasada la medianoche, pero en un lugar como Osaka eso significa poco. Los restaurantes y tiendas seguían abiertos y el parque rebosaba de vida. Además de los indigentes, también estaban los asalariados borrachos durmiendo la borrachera de sake, los jóvenes enamorados y los músicos en activo. Debido a la fragilidad de las paredes de los apartamentos japoneses, una pareja que busca tiempo para sí misma puede encontrar más privacidad en un parque público que en casa. Mientras seguía caminando, vi a un joven practicando la batería. Había montado un equipo completo con bombo, caja, toms y act, de todo, y estaba tocando en el césped bajo la pesada rama del cerezo. Caminé por el sendero, dando la vuelta y regresando por donde había venido. Estaba cansado y tenía que madrugar, pero disfrutaba de las vistas y de la luz de la luna. Al pasar junto al anciano sin hogar por segunda vez, nos miramos a los ojos sin querer, solo por un segundo, y ambos bajamos la vista hacia su disposición de objetos. Me acerqué a donde estaba sentado y me quedé frente a él. Mi japonés era deficiente, así que cuando habló no pude entenderlo. En parte se debía a mi falta de fluidez, pero también a su voz metálica, un rápido staccato como un contador Geiger sobreestimulado. Intenté murmurar algunas palabras en japonés, pero pronto me conformé con un lo siento, no entiendo.
Oferta, Etoo. Barato. Dijo, señalando un artículo que parecía ser un manojo de cables eléctricos cortos con los enchufes de 2 clavijas aún puestos. Los electrodomésticos que antes reparaban no estaban a la vista. Hyoakuen. 500 yenes, calculé, unos $5 estadounidenses, 2 libras y 50 peniques británicos. Señaló otro objeto, una cabeza de muñeca en Pac-Man de goma que parecía haber sido atropellada por un coche. Hyoakuen. Una revista de porno suave, manchada y arrugada, cuya portada es una joven japonesa, una chica en realidad, con labios pintados y un bikini negro. Hyoakuen. Un tapacubos de un Toyota. Hyoakuen. Una bolsa de plástico del 7-Eleven que contiene un pequeño montón de cigarrillos parcialmente fumados. Hyoakuen. Un pájaro muerto. Hyoakuen. Un par de pantalones empapados que parecen recién sacados de uno de los muchos ríos de Osaka. Hyoakuen. Una funda de cartón cuadrada de 30 por 30 centímetros con un disco en su interior. Hyoakuen. Me agaché para mirar más de cerca. El cartón había sido blanco, pero era evidente que se había empapado y secado 1 o 2 veces, y se había almacenado en un lugar húmedo. Estaba arrugado, descascarillado y manchado de suciedad. En una esquina distinguí la imagen de 3 huevos alineados, con las iniciales NHK escritas sobre ellos, el logotipo de la radiodifusión pública japonesa. Lo cogí y le di la vuelta. En el reverso había unos kanji manuscritos descoloridos que no pude descifrar, y el katakana, Alefu. Incliné la funda para que el disco se deslizara hacia mi mano y, hasta entonces, esperaba ver la negrura brillante del vinilo. En cambio, vi el plateado del laserdisc reflejando la luz de la calle, vetas brillantes de un azul eléctrico como aceite de motor en el agua. Aún así, tenía arañazos considerables y alguna que otra mancha donde la superficie de aluminio se había desprendido, dejando al descubierto el plástico que había debajo. No sabía qué era el disco y no estaba convencido de que sonara, pero era bastante curioso y el viejo obviamente necesitaba el dinero. Le di 500 yenes y le di las gracias con mucha cortesía. Gracias, domo arigato gozaimasu. Inclinó la cabeza levemente y eché a andar con el laserdisc bajo el brazo. A unos cientos de metros lo oí murmurar y aullar, y cuando miré hacia atrás vi que me miraba. No entendí nada de lo que decía, y el viento soplaba suavemente, llevándose sus palabras a las copas de los árboles, los rascacielos y el cielo nocturno contaminado por la luz. No tenía reproductor de laserdisc, así que el disco quedó olvidado un par de semanas. Estuvo un tiempo en la mesa de centro, en el suelo debajo del sofá, apoyado junto al televisor, en cualquier lugar donde pudiera ignorarse. No tenía intención de usarlo nunca y, desde luego, no iba a comprar un reproductor de laserdisc solo para descubrir que el disco estaba dañado sin posibilidad de reparación. Un amigo estadounidense vino un día y vio el disco. Me preguntó por él y le conté cómo lo había conseguido. Coincidió en que parecía improbable que se pudiera reproducir y que tampoco podía leer los kanji manuscritos de la funda, pero dijo que conocía a un técnico japonés con el equipo y los conocimientos necesarios para recuperarlo. Lo contactó y un par de días después, cuando estaba disponible, lo visitamos en su apartamento. La mayoría de las salas de estar japonesas tienen lo habitual: asientos, televisor, mesa de comedor, etc. Pero en este apartamento la sala estaba llena de equipos de sonido y video, computadoras, grabadoras de cintas digitales y analógicas, cables estirados y enredados por todas partes, pantallas de monitor y altavoces apilados. Echó un vistazo al laserdisc y estuvo de acuerdo en que no habría muchos datos supervivientes, pero lo que había podía salvar. Tenía un reproductor de alta gama llamado Musei Vision que, según él, podía leer a través de defectos que un reproductor normal no podía. Este se conectaba a través de un amplificador de procesamiento a la tarjeta de captura de uno de sus muchos PC y al software especializado que contenía. Nos dijo que necesitaría tiempo para limpiarlo y codificarlo y que deberíamos dejarlo solo, ya que sería aburrido de ver. Aceptamos y fuimos a un bar cercano a tomar unas cervezas y un par de rondas de yakitori, brochetas a la parrilla de diferentes partes del pollo: pechuga, cuello, piel crujiente, albóndigas, corazón, hígado, cartílago.
es una comida cervecera deliciosa. Nuestro amigo, el técnico, sabía dónde estábamos y dijo que pasaría a recogernos cuando terminara. Un par de horas después, cuando estábamos bien borrachos y con la barriga llena, empezamos a preguntarnos si tardaría mucho más. Justo cuando mi amigo estaba a punto de hacer una llamada, nuestro técnico apareció de repente junto a nuestra mesa. Tenía la cara blanca y demacrada, más blanca y demacrada de lo que cabría esperar de alguien con tanta dedicación a la tecnología digital, y dejó el Laserdisc con su funda y una caja negra de DVD sobre la mesa. Sin decir nada, se dio la vuelta para irse. Mi amigo y yo nos miramos y él agarró la manga del técnico con una espera. A pesar de su reticencia, logramos que se sentara con nosotros y le trajimos una bebida. Bebió rápidamente, como si estuviera deseando salir de allí, y no respondió a ninguna pregunta sobre lo que había encontrado en el disco. Dijo que todo estaba en un archivo hábil guardado en el DVD y que debíamos llevárnoslo y marcharnos. Nos advirtió repetidamente que no lo viéramos. Lo había borrado de su ordenador y sería mejor que destruyéramos ambos discos y nos olvidáramos de ellos. Le pregunté si podía leer los kanji garabateados de la funda del Laserdisc. No significa nada, dijo, nada que pudiera entender. Dijo que era un conjunto de caracteres antiguos y lo comparó con mi intento de descifrar el inglés antiguo escrito en la más densa escritura gótica. No quería que le pagaran por su trabajo, solo quería olvidarlo, pero logré ponerle 3 billetes de 1000 yenes en la mano. Me dio las gracias repetidamente, inclinando la cabeza con amabilidad, y preguntó con tristeza si podía irse. Dijimos que sí, se levantó y prácticamente salió corriendo por la puerta sin decir nada más. En ese momento no podíamos entender en absoluto su reacción. O era un hombre muy excéntrico y nervioso, o había visto algo terriblemente inquietante que le costaba asimilar. Nosotros, por supuesto, habíamos tomado unas copas, así que lo descartamos como un bicho raro y nos reímos. Pero en retrospectiva, sé que su comportamiento era comprensible. De hecho, creo que se comportó bien simplemente trayéndonos los discos. Si yo hubiera estado en su lugar, quizá habría desaparecido, apagado el teléfono e ignorado el timbre hasta que nos hubiéramos ido. Quizá habría llamado a la policía y nos habría denunciado por sospecha de crímenes atroces y dementes. Quizá habría entrado, balbuceando y babeando, en un psiquiátrico de máxima seguridad, donde podría golpearme la cabeza contra paredes blandas hasta morir viejo y solo, salvo por los insectos en mi mente y bajo la piel. Pronto salimos del bar, emocionados por volver a mi apartamento y ver el disco, y muy a mi pesar, eso fue lo que hicimos. Con unas latas de chua y para animarme a beber, metí el DVD sin etiquetar en la unidad de mi portátil. Había un solo archivo en el disco, una B con un nombre alfanumérico aleatorio, algo así como 000 a 54H4AB. Le hice doble clic y puse el video en pantalla completa. Me preocupa recordar lo que vimos, esas escenas terribles que nos despejaron y nos impidieron terminar nuestras bebidas, que nos han quitado el sueño durante casi los últimos 5 años y que prácticamente acabaron con nuestra amistad, que nos arruinaron la noche y nos perturbaron la vida. De todas formas, intentaré recordar todo lo que vi de ese video, una repugnante pesadilla de lo que parecía ser el episodio final perdido de la comedia familiar estadounidense de los 80, Alf, el final del final de suspense, que lo vio capturado por la Fuerza de Tareas Extraterrestre. El video comenzaba con una onda sinusoidal aguda y estridente que nos desgarraba los oídos. En la pantalla se veía un patrón de tarjeta de prueba, bandas verticales de colores brillantes en la mitad superior y bloques de negro, blanco y gris en la inferior. Esto permaneció en pantalla durante aproximadamente 1 minuto, interrumpido ocasionalmente por bloques pixelados de distorsión digital, todo ello acompañado por la onda sinusoidal aguda. De repente, nada. Pantalla negra y silencio. Tras una espera que pareció de minutos, pero que fácilmente podría haber sido de segundos, la pantalla parpadeó como una vieja cinta de vídeo, probablemente de una transferencia analógica a digital anterior, y aún se oían las ocasionales explosiones de distorsión digital del Laserdisc dañado. El logo de la NHK empezó a desvanecerse en el fondo negro, pero de repente desapareció.
La pantalla se fragmentó en bloques pixelados y emitió un estallido de ruido blanco que desapareció tan rápido como apareció. Lo que quedó en la pantalla parpadeante fue la vista de un pasillo sucio y tenuemente iluminado. El suelo y las paredes parecían embaldosados como los de un hospital, pero estaban sucios y dañados por todas partes, como si hubiera sido escenario de inundaciones y masacres. La mayoría de las luces estaban apagadas y las que funcionaban parpadeaban intermitentemente. El único sonido era el zumbido electrónico ocasional de las luces, casi demasiado bajo para percibirlo. A lo lejos, en el pasillo, se veían puertas dobles de hospital con pequeñas ventanas a la altura de los ojos. Un quejido patético y silencioso, o un gemido de dolor y derrota, emergió lentamente a través del zumbido electrónico, el sollozo de alguien reducido a la impotencia por la tortura y la humillación. De repente, la distorsión digital arrancó la imagen y la trajo de vuelta con la cámara, avanzando por el pasillo y emitiendo rugidos guturales. Alguien en una de las habitaciones estaba siendo sometido, evidentemente, a una experiencia atroz que las palabras no podían expresar, solo el grito de cortes y desgarros sin anestesia. Hasta ese momento, el video nos había parecido bastante agradable, pero algo en los gritos y sollozos nos inquietó. No era el sonido de una actuación, sino más bien el de una verdadera agonía, el sonido de alguien o algo siendo mutilado y maltratado por manos expertas en el arte de la crueldad. A medida que la cámara avanzaba por el pasillo y los gritos se intensificaban, otras voces se unieron. Varias llamadas y gritos desesperados, en diversos tonos y extraños idiomas alienígenas, surgían como si provinieran de seres prisioneros en las habitaciones que daban al pasillo. Aullaban en respuesta al dolor de su compañero. Los gritos crecieron y crecieron hasta un clímax, y la distorsión del vídeo, que parpadeaba, empeoró hasta el punto de que la imagen quedó completamente oscurecida. Justo cuando el ruido era tan fuerte que pensé en llorar, la distorsión digital y el ruido blanco lo arrasaron todo. La imagen regresó con una que nos impactó, nos hizo gritar de horror y sorpresa, y casi una risa absurda. El coro de gritos se silenció y la imagen en pantalla nos resultó tan inesperada. La colisión de la imagen familiar de la infancia con una crueldad indescriptible, una contradicción que nos destrozó la mente. Alf, la forma de vida extraterrestre de la serie homónima, ocupaba toda la pantalla. El primer plano mostraba su cabeza y hombros desde arriba, atado a una mesa de disección de acero inoxidable. Una luz blanca lo iluminaba desde fuera de plano, haciendo que la imagen fuera nítida y sobreexpuesta, incluso a través del parpadeo de un vídeo desgastado. Yacía con la cabeza ladeada, con el pelaje enmarañado de sangre oscura y varios cables y electrodos penetrando en la coronilla. Sollozaba suavemente. Su dolor era insoportable, un sufrimiento genuino que nos desesperaba por ayudar a un ser vivo como él. Su expresión de dolor era a la vez humana y animal. Empezó a girar la cabeza. El esfuerzo era claramente el máximo que podía reunir, y tras varios intentos fallidos y gemidos cansados, encaró la cámara con los ojos cerrados. Más distorsión digital y ruido blanco, y luego Alf abrió los ojos, golpeados e inyectados en sangre, unos ojos extrañamente humanos, como si alguien estuviera atrapado bajo su piel. Intentó hablar. «Por favor, te extraño», graznó. «Te extraño». Sus palabras fueron traducidas a subtítulos en japonés. Y cuando el título, la palabra Alf en las grandes letras blancas de esa fuente familiar y su traducción subtitulada al japonés katakana, apareció en pantalla, Alf lanzó un grito horrendo y espeluznante, sin aliento, jadeando, gritando y gritando hasta que su voz se quedó ronca y no pudo gritar más, pero aún entre sollozos y jadeos desesperados por respirar, gritó y gritó y gritó. Miró a la cámara, con esos ojos llorosos y suplicantes, mirándonos a nosotros, a mí, mientras gritaba y gritaba. Esto debió durar al menos unos minutos y justo cuando pensábamos que no podíamos más, justo cuando los gritos constantes nos carcomían el alma, comenzó esa terrible música de saxofón. No lo podíamos creer, junto con los gritos continuos, comenzó a sonar la canción principal de saxofón de la tercera y cuarta temporadas de Alf. Era la misma música, pero de alguna manera más cruda, como si la hubieran impulsado a través de altavoces sobrecargados y la hubieran vuelto a grabar en un cilindro de cera para luego emitirla a un volumen ensordecedor.
Y entre cortes intercalados de escenas alegres del pasado, tomas de la familia Tanner, créditos, protagonizada por Max Wright, Anne Schedeen, y fragmentos aleatorios de distorsión analógica y digital que aumentaban en severidad todo el tiempo, había imágenes de terrible tortura. Un primer plano de una mano siendo perforada, una pierna siendo inmovilizada con un mazo, y todo el tiempo esos horribles gritos, jadeos, chillidos y llantos. La calidad de la grabación seguía deteriorándose, y a medida que los recuerdos felices, la tortura, los lamentos miserables, la distorsión, la música de saxofón y el ruido blanco se fusionaban, comencé a sentir náuseas. Todas esas terribles experiencias se acumularon en un rugido y, de repente, el video saltó y se quedó en bucle, una fracción de segundo de Willie Tanner sonriendo protagonizada por Max Wright estampado, un plano de cuerpo entero de Alf atado a la mesa con el torso abierto revelando el interior sangrante de su anatomía alienígena. Estas dos imágenes horribles saltaban, se cortaban, se enlazaban a intervalos irregulares, mientras los gritos, el ruido blanco, el saxofón distorsionado y lumpen se atascaban. Y juro que bajo todo el clamor podía oír la risa frenética del mismísimo Alf. Estas dos imágenes se reprodujeron en bucle durante tanto tiempo que empecé a pensar que era el archivo AVI el que saltaba, pero al revisarlo vi que el control deslizante de tiempo del VLC se movía con naturalidad. El bucle continuó hasta que una distorsión más grave borró todo el sonido y las imágenes, reemplazándolos con bloques pixelados y ruido indistinguible. Cuando la imagen regresó, era de peor calidad y la escena había cambiado. La cámara, ahora con calidad de videocámara, parecía estar ligeramente inclinada sobre una mesa, mirando al otro lado de la habitación, hacia la mesa de autopsias donde Alf yacía atado. La iluminación era tenue y un matiz verdoso en la imagen sugería visión nocturna. La escena quedó oscurecida por alguien que se interpuso frente a la cámara. Una persona con uniforme médico, guantes y delantal, todo muy manchado de sangre y heces. Ajustaron la cámara ligeramente y se retiraron del plano. Alf, quien posiblemente yacía inconsciente, pareció recobrar la conciencia y comenzó a murmurar, gimotear y suplicar no, por favor, no, moviendo ligeramente la cabeza de un lado a otro. Parecía delirante, angustiado y apenas con vida. El médico regresó a escena y se paró de espaldas a la cámara junto a Alf y la mesa de autopsias. Llevaba un gorro de cirujano gris y una mascarilla. Se quedó de pie frente a Alf, mirándolo desde arriba, y parecía estar hablando. No pudimos oír ni una palabra de lo que dijo, solo alguna que otra consonante tranquila que se filtraba entre los sollozos y súplicas de Alf, y los leves movimientos de cabeza y hombros. La escena permaneció inalterada, salvo por la persistente interferencia aleatoria de la distorsión, durante unos 5 minutos. 5 minutos de un discurso tranquilo e inaudible. Inalterada, salvo por los repentinos cortes de vez en cuando que mostraban los rostros sonrientes de Kate, Lynn y Brian Tanner, quienes parecían observar con curiosidad y regocijo. Era como si el cirujano, el torturador, explicara con naturalidad exactamente lo que le iba a hacer a Alf. Los sollozos y las súplicas continuaron, luego un breve destello de distorsión y ruido blanco que dio paso a la oscuridad. No sé cuánto duró la oscuridad. Puede que ni siquiera saliera en el video. Quizás me desmayé momentáneamente o la conmoción simplemente dejó un vacío en mi memoria. Fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido, cuando regresó la imagen, la escena había cambiado una vez más. La cámara estaba en movimiento, sostenida por alguien que supuse era el cirujano, sin apuntar a nada, sino balanceándose frenéticamente con los movimientos del brazo. Era vertiginoso, produciendo efectos borrosos de paredes manchadas de sangre y sangre derramada como el suelo de un matadero. Pronto se estabilizó y giró hacia la mesa de autopsias donde yacía el cadáver mutilado y decapitado de Alf. Corte a Kate, Lynn y Brian conversando alegremente. La cámara recorrió el cuerpo y subió hacia el techo, hacia la fuente de un goteo arrítmico de líquido oscuro. Allí, colgando de cables y alambres, estaba la cabeza cercenada y silenciada de Alf, con el cuero cabelludo rapado y las orejas cercenadas, para permitir el acceso a los multitudinarios electrodos penetrantes. Debajo del muñón de su cuello colgaba la columna vertebral arrancada de su cuerpo, y aunque no me di cuenta en ese momento en retrospectiva, se me ocurrió que algo andaba mal.
Bueno, obviamente todo estaba mal. Quiero decir que había algo que no era como uno esperaría sobre la columna vertebral. En lugar de ser la estructura repetitiva de pequeñas vértebras separadas, la columna vertebral comenzaba en el cuello como dos huesos largos y delgados paralelos que corrían la mitad de la longitud y terminaban en una articulación donde se conectaban a un solo hueso más grueso que corría el resto del camino. Mirando hacia atrás, con el tiempo me he convencido de que la columna vertebral de Alf no era una columna vertebral, pero los huesos que vi eran el radio, el cúbito y el húmero de un brazo humano. Mientras la cámara enfocaba la escena por un instante y las palabras creado por Paul Fusco se desvanecían en la pantalla, Alf parpadeó y abrió los ojos y miró directamente a la cámara. Se oyó la voz del camarógrafo, la voz del cirujano, la voz de Willie Tanner diciendo buenos días, Alf. Alf lanzó un grito gutural de angustia y aparecieron los créditos finales. Imágenes graciosas de Alf bebiendo del inodoro, probándose gafas, mirando a través de las persianas, con auriculares, todo eso, pero en lugar de la melodía principal, solo sonaban gritos, jadeos desesperados y llantos. En cuanto terminó el video, me giré y vomité sobre el brazo del sofá, contra la pared. Mareo, y otra vez. Me apoyé en el brazo intentando recuperar fuerzas un par de minutos y finalmente miré a mi amigo. Estaba inmóvil, con la boca cerrada y los ojos abiertos y vacíos, con las manos extendidas en lo que podría haber sido un encogimiento de hombros, una súplica o incluso una oración. Lo llamé por su nombre y no obtuve respuesta. Lo sacudí por la rodilla, luego por el hombro y lo llamé una y otra vez. De repente, se recuperó y un poco de vida volvió a sus ojos, solo un poco. Miró a su alrededor, como preguntándose dónde estaba, y luego a mí. Nos miramos, impactados e incrédulos, y sentí que me subían más los vómitos. Corrí al baño y vomité, escupí y sollocé por la boca y la nariz. Mientras esto sucedía, oí cerrarse la puerta principal. Al salir del baño, mi amigo se había ido, al igual que el Laserdisc y el DVD de mi portátil. La bandeja del disco estaba abierta y VLC estaba abierto en el escritorio, pero el archivo había desaparecido. Si hubiera querido volver a reproducirlo, que definitivamente no quería, no habría podido. Después de limpiar mi vómito y no poder contactar a mi amigo, no contestaba el teléfono, me fui a la cama y no pude dormir. Estuve horas mirando al techo con imágenes terribles rondándome la cabeza. En un momento dado, creí oír una voz en algún lugar del apartamento y me armé de valor para investigar y no encontré a nadie. Volví a la cama con las luces encendidas y finalmente me quedé dormida entre terribles pesadillas indefinibles. Desperté mojada con mi propia orina. No recuerdo haber hecho esto antes. No volví a ver ni saber de mi amigo y, con el tiempo, me volví cada vez más reacio a contactarlo. Ahora, si lo viera en la calle, creo que me daría la vuelta y me iría por otro lado por miedo a lo que pudiera pasar si nuestros recuerdos compartidos se volvieran a encontrar. Desde que vi ese video, sufro un grave trastorno del sueño y he estado en terapia para intentar calmar la constante repetición obsesiva de imágenes mentales extremas no deseadas. Unos meses después de ver el video, regresé a Inglaterra y no he vuelto a Japón desde entonces. Aunque fue hace 5 años y a casi 9.000 kilómetros de distancia, todavía no puedo olvidarlo. Llevo la imagen en la cabeza y sospecho que mi viejo amigo también. No sé dónde está ni cómo está, pero la semana pasada recibí un correo electrónico titulado Autopsia de Alf de una de esas cuentas temporales anónimas. Borré el correo y apagué el ordenador.